a una nueva charla sobre el reglamento. Les recordamos la metodología: mantener las cámaras apagadas y en el momento que alguien quiera intervenir, puede prender su micrófono e intervenir. Miguel, adelante. Buenos días para todos. Recordar también que la, la charla está siendo grabada. Eh, Hoy vamos a conversar sobre las jugadas de opción que claramente son para el equipo ofensivo. Hay varias jugadas en donde hay una jugada de opción. Entonces vamos a mirar bien cuando yo tengo opción como manager, eh, qué debo hacer para tomar esa opción o cuáles son esas jugadas en específico en las cuales yo debo tomar una opción como manager. Entonces, básicamente, una jugada de opción es una jugada en la cual el manager coas ofensivo se le da la opción de, uno, aceptar la imposición de la acción ilegal o dos, el resultado de la jugada. Entonces, en aceptar la imposición de la acción ilegal, eh, varía, pero no mucho, en cuanto a cuál es la jugada que vamos a tomar esa opción. Y el resultado de la jugada es lo que haya ocurrido, lo que haya producido el batazo, lo que haya producido la ofensiva. Entonces tenemos aquí que son 5 jugadas en las cuales son opción para el manager ofensivo. Tenemos obstrucción del receptor, tenemos uso de un guante ilegal, tenemos una sustitución ilegal, un lanzamiento ilegal o un lanzador ilegal que regresa al juego y lanza. De la obstrucción del receptor ya tuvimos una sesión en la cual miramos muy bien cuáles eran las opciones que tiene el manager, cuándo puede tener una opción, cuándo no. Del guante ilegal no hemos hablado, de una sustitución ilegal ya hemos hablado, que es aquella en la cual se aplica lo mismo de un sustituto no reportado o no anunciado. Un lanzamiento ilegal, que ya también vimos eh, qué sucede cuando un lanzamiento ilegal es lanzado hacia el bateador y golpea la bola o no. Y un lanzador ilegal que regresa al juego y lanza. De este tampoco hemos hablado. Hemos hablado en cuanto cuando vimos las conferencias defensivas, pero no, no abordamos lo que sucede si regresa ese lanzador ilegal. Entonces hoy específicamente vamos a hablar de 2 jugadas que son el uso de un guante ilegal y un lanzador ilegal que regresa al juego y lanza, que son jugadas de opción para el coach o manager ofensivo. Empezamos con la del guante ilegal. Un guante que no reúne las especificaciones de un guante legal o el uso de un mascotín por un fildeador diferente al receptor o el jugador de primera base. Entonces aquí tenemos claro que el mascotín, la mascota como la llamamos, nada más puedes usarla el receptor y el primera base. Si otra persona está utilizando ese mascotín, está, tiene el efecto de lo que ocurre cuando está utilizando un guante ilegal. Ahorita vamos a ver ese efecto. Cualquier jugador puede usar un guante, pero solo el receptor y el jugador de primera base pueden usar mascotines, ya lo había aclarado, para que quede claro. Solo el receptor y solo el primera base pueden utilizar mascotines o mascotas, como se llama. Ahora bien, puede surgir una pregunta. Bueno, pero si yo estoy haciendo una posición especial a la defensiva y el primera base está jugando, lo puse al primera base a jugar en la posición de segundo y el segunda base lo traje adelante de la primera base para esperar un toque de bola. No sé, puede ocurrir. En la hoja de anotación,
usted no me ha hecho el cambio de que el primera base va para segunda base y el segunda base va para primera base. 4-3-3-4. Ese cambio de posición no ha sido anunciado. En ese momento es que el jugador que está usando el mascotín, que es el primera base, sigue siendo primera base, aunque no esté alrededor de la posición donde él juega normalmente. Entonces no hay ningún problema en una posición especial a la defensiva, porque está bateando alguien a la cual queremos hacer una jugada o sabemos que hay una posible jugada y tenemos esa posición especial, no hay ningún problema. Si ese primera base que está utilizando el mascotín vaya a una posición diferente, siempre y cuando no sea anunciado al árbitro en cuanto a que va a cambiar de posición y siga utilizando el mascotín. Ese primera base va a cambiar de posición, ahí sí, bueno. El primera base va al 5 o al 6, al 4. Bueno, ahora sí, ese mascotín tiene que ser quitado de su mano y utilizar un guante normal. El guante del lanzador puede ser Una pregunta, Miguel. Sí, señor. Miguel, disculpa, una pregunta. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa si yo hago un cambio interno y no lo anuncio? Por ejemplo, paso al primera base a jugar right field y traigo el right field a la primera base, pero no lo anuncio y dan un fly al right field y tiene ese mascotín. No pasa absolutamente nada. Porque en la hoja de anotaciones sigue siendo el primera base. Sigue siendo el primera base. Okay. Y en cuanto a cambios de posiciones, no hay como tal una jugada que el manager de la ofensiva bien venga a decir o venga a hacer una apelación. En cuanto a cambio de posición, no ocurre absolutamente nada. Ok, gracias, Miguel. Dale, Luis. Perdón, yo quisiera hacer una anotación. Buenos días, soy Felipe. Pero cabe anotar que no pasa nada porque no se ha hecho la anotación oficial, ¿no? El cambio de posición oficial. Pero si se hace el cambio de posición oficial y el de primera ya desde hace rato oficialmente es el right field y hace una jugada con un guante ilegal y es descubierto, ahí sí aplicaría, ¿sí?, una jugada como tal inadecuada, pues el uso de guante ilegal. ¿Sí me hago entender? Sí, Felipe, en cuanto a eso, sí. Ya lo que conversamos ahora, simplemente yo soy el primera base, Felipe es el right field, sin anunciar yo ese cambio de posición, voy a jugar yo al right field. Es correcto, mientras no se anuncie, pasa la jugada, lo podríamos como un cambio de posición especial, ¿sí? Sí, pasa la jugada, yo atrapo la bola, no ocurre nada, pero si se hace el anuncio de cambio de posición, ahí sí debo retirar el guante del mascotín, o si estoy utilizando el mascotín, estoy bajo efecto de esta regla. Sí, Juaco. No, lo que pasa es que uno a veces como manager hace unos cambios estratégicos en el campo que no los considera uno un cambio de posición. Por ejemplo, yo puedo colocar el primera base en una situación de hecho y bateador en el shortstop y el shortstop lo coloco en segunda y la segunda, o sea, busco algo estratégico, como uno o jugar sin right field, ahí no pasa nada. Correcto. Sí. Ok. Miguel. Sí. Buenos días. Buenos días. Miguel, disculpa. Yo quiero una aclaración o tratar de aclarar algo sobre la cuestión del cambio de primera alza con el RAI. Yo sí considero que si el primera va para el RAI, él allá está afiliando con un guante ilegal, sea anunciado o no sea anunciado al árbitro, ¿sí? Porque si usted va, ¿cómo va a aplicar un fly para el 9? Dice fly al RAI, ¿sí o no? Y el que está allá en el RAI era el que estaba jugando en primera base. Entonces es un fly al RAI y el RAI está fildeando con un guante ilegal, o sea, con la mascota. Entonces sigue siendo para apelación ese guante ilegal. ¿Sí? Que no fue anunciado el árbitro, exacto, pero ¿a dónde está el primero? El primero está en el RAI. Yo apoyo esa parte, yo creo que debe dejar el guante. Ok, ahora vamos a mirar esto. Miguel, yo quiero apuntar algo. Sí, yo quiero preguntarte algo a ti. Perdón, Mauricio, yo quiero preguntarte algo a ti. Quería hacer esa. Cuando un fly va al right field, pero
lo atrapa el center field porque corrió más y la pidió, ¿a quién se le anota ese fly, Mauricio? Al center, por Correcto. cuestiones de estadística, se le tiene que anotar al que la cogió. Iba a decir algo parecido. No, yo lo que te quería decir era que eso, pienso yo acá, yo no he leído el manual de árbitros, debería estar ahí. Si el cambio es evidente, como traer el ray a primera y llevar el primer al ray, el árbitro debería pedir el cambio. Dado que eso no tiene penalidad, por si el manager contrario apela, el árbitro debería pedir que le anuncien ese cambio. Y en ese momento hacer el cambio de guante, porque eso se presta para trampa. Claramente, Mauricio, si hay un cambio donde el manager sale y dice, pero le dice a sus jugadores, hey, tú, primera base, baja el right field, ven a primera base. El árbitro en arbitraje preventivo va a hacerle saber, como decía Felipe la otra vez, uno saca su tarjeta de alineación, saca el lapicero, lo mira, tienes que decirme algo, ok, vamos a hacer el cambio. En cuanto a arbitraje preventivo. Pero en cuanto a lo que estamos hablando de si el primera base va a jugar otra posición simplemente por estrategia, no debe ocurrir nada. Porque en la hoja de anotación él sigue siendo el primera base. No, pero ahí hay mucha evidencia ahí de que hay un cambio. No, eso ciertamente se hacen posicionales, bajan aquí, ponen el ray adelante, X, pero eso es mucha evidencia, eso es muy evidente. Miguel, póngame el primera base a lanzar con el mascotín. No, es que eso es un cambio de lanzador y ya eso es diferente. Cambio de posición también. Estrategia. Estamos hablando de posiciones defensivas especiales. De todas maneras, cuando el primera base se mueve de su posición original, sea por estrategia o por lo que sea, él debe cambiar el guante, porque el guante del mascotín es para el receptor y el primera, o quien esté actuando en la primera base, ¿sí? Ya en un momento oficialmente es el que puede usar el guante mascota. Después de que él se mueva para el right field, el center field, el left, short, segunda, tercera, lo que sea, debe cambiar el guante. Ok, muy respetable tu decisión. Entonces, aquí vamos a continuar mirando algo del lanzador. Dice, el guante del lanzador puede ser de cualquier color o combinación de colores, proveyendo que ningún color, incluyendo el cordón, sea del color de la bola. Los guantes usados por cualquier jugador que no sea el lanzador pueden ser de cualquier color o combinación de colores. Entonces aquí tenemos claramente que un guante del lanzador, el color que tiene el guante, incluyendo el cordón, sea diferente del color de la bola para que pueda utilizar ese guante. Dice también que guantes de color blanco, gris o con círculos de óptica amarilla en la parte de afuera que den apariencia de una bola no son implementos oficiales y no deben ser usados. Aquí a lo último del primer párrafo dice que los guantes usados por cualquier jugador que no sea lanzador pueden ser de cualquier color o combinación de colores, pero esos guantes de color blanco, gris o con círculos de óptica amarilla que en la parte de afuera dan apariencia de una bola, deben ser retirados del juego. Entonces aquí simplemente lo que es para mostrar es que en el apéndice 4 del libro de reglas están todas las especificaciones del guante, especificaciones ya de fabricación, ya lo que deben tener en cuenta a la hora de fabricar un guante normal. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando se está usando un guante ilegal. Cuando un fildeador hace una jugada en un bateador corredor o corredor, mientras este usa un guante ilegal, el manager del equipo ofensivo tiene la opción de 1. Tomar el resultado de la jugada. Ya sabemos que lo que haya sucedido, por ejemplo, si el center field tiene un guante ilegal y batean al center,
y hay un corredor en tercera, ya se pisa y corre, y con esa gana el juego, pues, manager, creería yo que va a tomar esa jugada. O si no, la imposición, por lo que escribe el efecto de utilizar un guante ilegal. Vamos a mirar eso. En el caso del bateador corredor, ese jugador debe reanudar el bateo, asumiendo la cuenta de bolas y strike que tenía antes del lanzamiento. Los otros corredores regresan a la última base tocada legalmente en el momento del lanzamiento. Entonces, si ocurre, yo quiero es la imposición del guante ilegal, del efecto de la regla del guante ilegal, el bateador corredor debe regresar, asumir otra vez su cuenta de bolas y strike. Los corredores deben regresar a la última base tocada legalmente en el momento del lanzamiento. Es decir, se regresa la jugada. Ahora, en el caso de un corredor al cual se le anula la jugada, los dos corredores deben regresar a la última base tocada legalmente a la jugada. Lo hemos hablado, ya todo se regresa. El bateador regresa con la cuenta de bolas y strike. Y los corredores regresan a la última base tocada legalmente. Perdón. Si la jugada fue el resultado de la conclusión del turno al bate del bateador, ese jugador debe reanudar el bateo con la cuenta de bolas y strike que tenía antes de completar su turno al bate, y los corredores son devueltos a las bases. Claramente es parecido. Aquí indica también que un lanzamiento por el lanzador no es considerado que hace una jugada. Es decir, vamos a poner el caso en el cual el lanzador está utilizando un guante ilegal. Y viene y lanza y poncha con ese lanzamiento, ponchó al bateador. Un rice, ya tenía 2 strikes, el bateador retiró. En un lanzamiento, como dice aquí, por el lanzador no es considerado que hace una jugada, por lo tanto no debe considerarse como que está usando un guante ilegal. Diferente es si el bateador batea hacia él y él hace la jugada a hacer out a ese bateador corredor en primera base. Entonces, para que quede muy claro, si un lanzamiento, si el lanzador tiene un guante ilegal y lanza, y a lo que sea, bola, strike, no es considerado que hace una jugada. No es considerado que está usando un guante ilegal. Y una pregunta. ¿Sí? Yo he visto muchos casos que sale la línea al pitcher y el pitcher agarra la bola con la mano directamente y hace la jugada. Ajá. No utilizó el guante. ¿Ahí qué? Sí, aquí mismo hay un caso sobre eso. Tranquilo que yo tengo un caso sobre eso en el cual está usando un guante ilegal, pero atrapa la bola con la mano limpia. Ok. Miguel, Sí. tú dices aquí que un lanzamiento por el lanzador no es considerado que hace una jugada en esta situación, pues. Porque en otras situaciones es una jugada. ¿O es? ¿Cómo así? No comprendo una pregunta. Estábamos hablando cuando hay un sustituto ilegal y entonces hacen un lanzamiento y en ese momento podemos hacer la apelación. El lanzamiento se considera como una jugada y no. No, lanzamiento, cuando un sustituto ilegal, pues cuando vamos a decir que un sustituto está en el juego, ya sea que se hizo un lanzamiento legal o una jugada. Entonces, si yo quiero apelar, por ejemplo, un sustituto ilegal, aquí dice que claramente un lanzamiento por lanzador no es una jugada, pero si es un lanzamiento y cuando los sustitutos están en el juego es porque bien, ya se hizo un lanzamiento legal o ilegal o una jugada. A lo que se refiere esto es que aunque el pitcher lanzador esté utilizando un guante ilegal, ese lanzamiento que él hace, que con ese lanzamiento ponchó al bateador, eso no se va a regresar. ¿Por qué no se va a regresar? Porque no está considerado de que está usando un guante ilegal haciendo una jugada. Como decía ahorita, diferente es cuando el
el batazo es un batazo que el pitcher está fildeando, está haciendo una jugada para poner out al bateador corredor en primera. Él está utilizando un guante ilegal, lanza, bateador toca la bola, por decirlo así, y el pitcher es el que fildea la bola y tira a primera base. Ahí sí se considera que está usando un guante ilegal por el hecho de hacer una jugada con ese guante. Esta regla también de un lanzamiento por el lanzador no es considerado que hace una jugada. Tuvo controversia y yo no estoy de acuerdo, pero esa fue la respuesta que me dieron. Porque pongámoslo de esta manera, un sustituto, el lanzador es un sustituto no anunciado. Y ese lanzador ponchó al bateador, pero es un sustituto no reportado, no anunciado. Y yo como manager de la ofensiva voy a apelar una jugada de apelación por ser una sustitución ilegal, de que ese lanzador no fue reportado. Yo quiero que mi bateador no sea ponchado. Lo que me dijeron y la respuesta que dan respecto a esta parte de la regla. Un lanzamiento por el lanzador no es considerado que hace una jugada. Es decir, el ponche queda, simplemente lo que pasa con el lanzador es que lo declaramos inelegible y demos un sustituto legal. Yo estoy de acuerdo en cuanto que con el ponche que quedara, que no debería. Pero esa es la respuesta porque claramente aquí dice, un lanzamiento por lanzador no es considerado que hace una jugada. Lo mismo pasa, diferente es, lo repito, si el batazo sale por el pitcher y el pitcher hace una jugada con el bateador corredor. Vamos a ver unos casos de guante ilegal. Casos de guante ilegal. Dice, Juan batea una roleta, un rolling, al shortstop, quien fildea la bola con un guante que contiene un círculo blanco en la parte de afuera que se asemeja a una bola. El shortstop tiene un guante y en la parte de afuera ese guante se asemeja a una bola. El árbitro observa esto, pero permite que la jugada continúe. Y el shortstop tira la bola a primera base para poner out a Juan. ¿Qué debemos hacer acá? Miguel, Esto no tiene nada que ver. Miguel. Sí. No, igual el lado vale, porque el único al que no se le permite utilizar ese tipo de guantes con círculos en el guante a la vista es el lanzador nada más. ¿Qué más dice algo aquí? La María Galeano dice que la jugada vale. Dice Delio iba a decir algo. Sí, eso, pues que no, con el shortstop no ocurre nada. Esta jugada es válida, como dice la profe. Yo quiero que leamos acá afuera, acá en este segundo párrafo. ¿Qué dice? Guantes de color blanco, gris o con círculos de óptica amarilla en la parte de afuera que den apariencia de una bola no son implementos oficiales y no deben ser usados. Entonces, ¿qué diríamos en el caso? Sí, hay una cosa diferente, óptica amarilla de color blanco. También depende de la costura de la bola, si la costura de la bola es blanca o la costura de la bola es amarilla. Entonces, eso hay que verlo. En esa situación yo regresaría al bateador a la cuenta y bola strike en ese momento, lo regreso a batear. Está utilizando un guante ilegal. No, recortemos aquí la María Elena nos dice que solo para lanzador. No, miremoslo de nuevo. El guante del lanzador puede ser de cualquier color o combinación de colores, proveyendo que ningún color, incluyendo el cordón, sea del color de la bola. Dice también, los guantes usados por cualquier jugador que no sea lanzador pueden ser de cualquier color o combinación de colores. Pero hay algo más. Guantes de color blanco, gris
o con círculos de óptica amarilla, ya sea cualquiera de esos tres, blanco, gris o con círculos de óptica amarilla. Y en la parte de afuera, dan apariencia de una bola, no son implementos oficiales y no deben ser usados. Mire, ¿hay argumento por esa imposición de la regla? ¿Cómo así? O sea, algo que me justifique el por qué ponen esa condición. Porque la verdad que yo no le encuentro sentido por un jugador diferente al lanzador tenga un guante que parezca una bola. O sea, ¿por qué? Sí, porque puede que esté haciendo una jugada y no la esté haciendo y confunde a los corredores. Pero Es mira como- que eso lo protege el reglamento. Si simula una jugada, está impidiendo el avance. Eso lo protege el reglamento por otro lado. Sí, pero No, también hay otra, Mauro. El bateador, si está en el shortstop, el bateador puede también desconcentrarse cuando parece como una pelota el guante de ese shortstop y lo puede desconcentrar. Por eso que no se permite ninguna luz en el center field, ni nada de esas cosas, ni nada blanco, pues. Por aquí José Aguirre nos dice que es un guante ilegal porque ya se especifica la apariencia de una bola en la parte de afuera. Pero no entiendo, José Aguirre, por qué dices que debe ser out, que confunde. Recuerda que el guante lo está utilizando la defensa. Michael va a decir algo. No, bueno, sí, ya considerando que es un guante ilegal, se tiene que regresar al bateador a la cuenta que poseía en su momento y si había algún corredor que fue puesto en algún lado, regresarlo. Ok. Así es. Entonces, claramente tenemos un caso en el cual se usa un guante ilegal. Aquí hay algo que se debe tener en cuenta, y es que el árbitro observa esto, pero permite que la jugada continúe y el shortstop tira la bola a primera base para poner out a Juan. El árbitro debe tomar acción inmediatamente o no, apenas acaba la jugada. Sí, claro. Miguel, Bueno, hay una opción de si tira mal, el manager de la ofensiva tiene la opción de coger esa jugada. Luis. yo pienso que tiene que esperar la apelación del equipo de la ofensiva. Ok, aquí Luis nos dice que puede ser una jugada de apelación. Joaquín nos dice que es una jugada en la cual el árbitro debe tomar acción. Entonces vamos a mirar, ¿quién más dice que es una jugada de apelación o una jugada de acción? En el árbitro no tiene que esperar a que alguien le diga algo, sino que él puede imponer la regla. ¿Quién más está de acuerdo de que si es una jugada de apelación o si es una jugada en la cual el árbitro debe tomar acción? Que son diferentes. Es una jugada de opción. Opción sí, es una jugada de opción, pero el árbitro debe tomar acción inmediata apenas ve esto o debe esperar que alguien le dé una apelación. Al ser una jugada de opción, el árbitro espera a que el manager o coach ofensivo pues, le diga si acepta el resultado de la jugada o si aplica la sanción. Sí, claramente, Felipe, tenemos la opción. Le vamos a dar al manager la opción. Pero es una jugada de acción. Pero es una jugada de apelación. Yo como árbitro debo esperar que el manager venga y me diga algo para darle la opción o simplemente voy inmediatamente y le doy la opción. Miguel, yo pienso que no sería jugada de acción. No es jugada de apelación. Felipe dice que no es una apelación. Mauro dice que es que no es de acción. O sea, es una apelación. Porque yo justifico mi respuesta ahí.
no tiene sentido de que sea una jugada de acción si tú te das cuenta que la coge con ese guante. Previamente deberías haber revisado los guantes entonces y no permitir la jugada de ese la acción de ese guante. O sea, no permitir el guante en el terreno. Pero Mauro, recuerda que, y hemos vivido eso aquí, los deportistas buscan la forma de ingresar. Yo he visto en Feria de Flores aquí, revisamos los bates y después por debajo metieron unos bates. Igual pueden ser con un guante. Para mí es una jugada de acción que el árbitro debe cantar inmediatamente, de acuerdo al resultado que tira a primera. Si la bola se va, le da la opción al manager a la ofensiva que quiere. Pero para mí es una jugada de acción. Aquí dice José Aguirre, para mí es una jugada de acción porque está incumpliendo una norma o regla. Sí, dale, Felipe. Yo digo que se debe mirar pues, qué otros resultados, o sea, qué otras jugadas se involucran en la misma. Porque pues si no hay opción que beneficie al equipo de la ofensiva, pues simplemente aplico la regla de una vez, devuelvo al bateador corredor, ¿sí? Pero si con esa jugada avanza una carrera, ahí sí debo darle la opción al manager. Pero si no hay nada, simplemente aplico la jugada. Una opinión. Dale, Luis. Yo lo que pienso es que eso se puede prestar para mala intención también de parte del árbitro. En este sentido, pues si el manager puede decir, bueno, justamente te diste cuenta de lo que hizo la jugada, ¿por qué no lo tomaste en cuenta antes? O esperaste que terminara esta jugada y en la siguiente utilizaste lo del árbitro preventivo, mandaste a retirar el guante porque era ilegal. ¿Me entiendes? Porque yo también como árbitro puedo decir, bueno, me inclino hacia otro equipo que no es ético, ¿me entiendes? Pero entonces yo puedo decir, o sea, yo puedo empezar el inning y puedo decir, bueno, el shortstop tiene un guante ilegal. Entonces me hago el loco y en lo que salga el rolling, entonces aplico. Ah, mira, tiene un guante ilegal, ¿me entiendes? Yo pienso que eso tampoco es muy ético. Y también se presta a trampa. Es mi opinión. Claro, Luis. Sí, claro, eso puede pasar, pasa. Pero recordemos que en un mundo ideal, los árbitros son éticos. Debemos ser éticos. Debemos ser parciales, ser justos en cuanto al juego. Pasa lo mismo, como decía Joaquín, con los bates. Bates son una jugada de acción del árbitro. Si el árbitro ve que hay un bate alterado o ilegal, el árbitro lo va a retirar. Si lo ve antes, lo va a retirar. Si lo ve después de que ocurra una jugada, pues debe aplicar la sanción. Pasa lo mismo acá. Aquí vemos claramente que el árbitro observa esto, pero permite que la jugada continúe. El árbitro observa, ¿en qué momento el árbitro observa? En el momento que sale el batazo. Él ahí no puede parar el juego. No puede decir ahí tiempo, vamos a quitar el guante, ¿no? Pero el árbitro debe permitir que la jugada continúe. Y el shortstop tira la bola a primera base para poner a Juan, que es el bateador corredor. Entonces dice, la jugada ha sido hecha usando un guante ilegal. El árbitro deberá retirar el guante del juego. Mira que aquí en ningún momento están diciendo que el manager debe venir a hacer una jugada de apelación. El árbitro debe tomar acción. El árbitro deberá retirar el guante del juego. Y el coach del equipo ofensivo tiene la opción de A, permitir que la jugada cuente, o B, tener a Juan bateando de nuevo, asumiendo la cuenta de bolas strike que él tenía antes del lanzamiento en el que bateó. El guante ilegal es retirar el juego. Entonces aquí queda claro que un guante ilegal es una jugada en la cual el árbitro debe tomar una acción inmediata. Por como dice Felipe, si, bueno, no hay una opción que darle, yo no creo que él se va a quedar con el lado. De todas maneras hay que dársela. Ayer tienes esta opción, dos opciones. ¿Qué quieres? Realmente por estrategia individualidad del manager para lo que más le favorezca. Pero es una jugada en la cual el árbitro debe de una vez retirar el guante. A ese jugador no le pasa absolutamente nada. Claramente, si irrumpe de nuevo en la regla, claro, yo le digo que no utilice ese guante, lo retiro, y después no trata, o está utilizando ese guante, está violando la regla intencionalmente y ese jugador debe ser expulsado. En cuanto a lo que ocurre en primera instancia,
al jugador no le pasa absolutamente nada. Simplemente el guante se retira del juego y al manager se le da la opción de permitirle que la jugada cuente o que el bateador, y si hay corredores, los corredores regresen a las bases y el bateador regrese teniendo la cuenta de bola de strike que tenía antes de que bateara la bola. Miguel, permiso. ¿Te Sí, puedo enviar una foto a tu teléfono para mostrarte un guante? Y para que lo muestres tú por ahí, ¿se puede? pero es muy difícil porque estoy presentando desde el computador y sería esa foto Ah, al celular. bueno, yo se lo pasé al señor Joaquín ahí. Pero sí, posiblemente pásemela y por WhatsApp y a lo último de Lo la charla tiene, la podemos ver. el señor Joaquín ya se la pasé, pero yo te la paso por WhatsApp para ver. Ok. Vamos a ver otro caso, otra jugada, con 2 outs y corredor en tercera base. Juan conecta una roleta, un rolling, al right field. Quien fildea la bola en un rebote con la mano sin guante y la tira a primera base para el lado forzado. La ofensa informa al árbitro que el right field está usando un mascotín en vez de un guante. Y ellos quieren que Juan vuelva a batear. Entonces tenemos una jugada en la cual un jugador defensivo está utilizando un guante ilegal, hace una jugada con la mano limpia, o sea, con la mano donde no tiene el guante. Eso sucede. En este caso, independiente de si hace la jugada con o sin el guante, ese jugador está cometiendo una infracción, está utilizando un guante ilegal. Independiente si esa jugada la hace con la mano limpia. Igual debe aplicarse la regla del guante ilegal. Miguel, sí, porque la acción la está haciendo el jugador que tiene el guante ilegal. ¿Ya? Es como el ladrón. Él no lleva la plata en la mano, la lleva en el bolsillo. Igualmente él es el ladrón. Ok. María Galeano dice que claro, debe aplicarse la regla. ¿Quién más está de acuerdo o dice algo diferente? Ok. Mira la decisión. Al ser informado por la ofensiva, muy bien, aquí quiero aclarar eso, informado, no apelado. Es una notificación porque el árbitro no se ha dado cuenta. Al ser informado por la ofensiva, el árbitro inspecciona el guante del fildeador y confirma que es un guante ilegal. El right field ha violado la regla al hacer una jugada mientras usa un guante ilegal, ya que no hace ninguna diferencia que el right field haya jugado con la mano sin guante. El manager ofensivo, Kovacs, tiene la opción de tomar la ejecución de la acción ilegal o el resultado de la jugada. La ofensa eligió la ejecución de la acción ilegal. Entonces, Juan regresa al bate asumiendo la cuenta de bolas y strike antes del lanzamiento y el corredor regresa a tercera base. El árbitro debe retirar el mascotín del right field. Entonces, no importa si ese jugador la fildeó con el guante ilegal o la fildeó con la mano, él está haciendo una jugada por un guante ilegal. Opiniones. Opiniones respecto al caso. ¿Quién tiene dudas? No, bueno, lo único que yo digo es que él no está tomando ventaja del guante ilegal, pero la regla dice así, hay que aplicarla así. Esa era la pregunta a la cual se refería Mauricio al principio. Mauro, ¿queda contento con la regla o no? Ok, no está.
Bueno, entonces ya Ahí sabemos. pasa, Miguel, Sí, Joaquín. perdón. Ahí pasa lo mismo si él sale un fly y fildea con la mano limpia, teniendo el guante ilegal. Pasa lo mismo, aunque no sea. Correcto. Correcto, pasa lo mismo. Él está haciendo una jugada con un guante ilegal. Por aquí dice José Aguirre, se debe aplicar en cualquier posición, siempre y cuando, José, el jugador tenga un guante ilegal y esté haciendo una jugada, sí. Pero si ese jugador tiene un guante ilegal y no está haciendo una jugada, no ocurre absolutamente nada. Ejemplo, el left field tiene un guante ilegal. Sale un fly al center field y el center field es el que atrapa el fly. El árbitro se da cuenta que el left field tiene un guante ilegal. Simplemente se retira el guante ilegal para que se ponga un guante legal. El AO es válido, no se da opción porque ese jugador centerfield estaba actuando en legalidad, tenía un guante legal, y estaba haciendo la jugada legalmente. Diferente al left field, si el left field hubiese hecho la jugada, ahí sí ocurre lo de la opción y lo de retirar el guante. Pero si ese jugador que tiene el guante ilegal no está, por decirlo así, interfiriendo, no, esa palabra no cabe aquí, no está haciendo una jugada, no ocurre absolutamente nada, no sea la opción. Y recordar que un lanzamiento no es considerado hacer una jugada. Ejemplo, en manager, lanzamiento, recordemos esas dos cualidades, esas dos diferencias. En cuanto a regla, que esa la vamos a ver el viernes, porque el viernes o la próxima semana, en concesión de bases. No es lo mismo una concesión de bases por una bola que fue lanzada a una concesión de bases por una bola que fue tirada. Es muy diferente, para que quede eso claro, porque a veces uno también en el lenguaje común, cuando uno está hablando con los jugadores, uno dice, bueno, tira la bola, le está diciendo al pitcher que tira la bola, el pitcher lanza, el pitcher no tira. Porque por ejemplo, vamos a adelantar un poquito, por ejemplo, si el lanzador hace su lanzamiento y la bola queda incrustada en el backstop o se fue por un hueco, la concesión es de una base. Diferente es salió la bola de batazo por rolling al lanzador, digamos el mismo lanzador, y él va a tirar a primera base, ya no está lanzando, está tirando como un fildeador normal, tira y la pone en las gradas. Ahí hay concesión de dos bases. Simplemente para aclarar esa duda, esa inquietud que me había llegado. Ok, preguntas de guante ilegal. Hay otro caso en el cual no hemos hablado y es una jugada de opción. ¿Cuál es ese caso? Un lanzador ilegal. Ya habíamos hablado qué es un lanzador ilegal, lo voy a repetir. Un lanzador ilegal es aquel lanzador en el cual el manager ha excedido el límite de conferencias defensivas. Y lo leemos, hay un poco de claridad. Un jugador que ha sido declarado como un lanzador ilegal, como resultado del equipo, excediendo el límite de conferencia defensiva cargada, no puede regresar en ningún momento a la posición de lanzamiento por el resto del juego. El lanzador ilegal puede jugar en otra posición defensiva y continuar en la ofensa por el resto del juego. Es decir, si yo soy el lanzador original abridor, el manager ha hecho conmigo 2 conferencias defensivas. No di resultados, el manager me sustituyó
viene alguien de la banca. Y ejemplo, Felipe es el lanzador que viene de la banca, del dogado. Está lanzando, ahora viene una conferencia otra vez por el manager, ahí sería la tercera conferencia defensiva. Ahí todavía no ocurre absolutamente nada. Pero resulta que Felipe siguió tirando bola y más bola. Viene otra vez el manager. En ese momento, él está haciendo una cuarta conferencia defensiva. Por hacer una cuarta conferencia defensiva, el lanzador es considerado un lanzador ilegal. ¿Quién? Felipe, que es el que estaba en ese momento cuando se hizo la cuarta conferencia defensiva. Entonces, Felipe se convierte en un lanzador ilegal. Debe haber una sustitución o alguien que venga a lanzar. Recordemos que el lanzador ilegal puede continuar en el juego, no como lanzador, otra posición, pero no puede volver a lanzar. Entonces ya queda claro qué es un lanzador ilegal. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando un lanzador ilegal regresa a la posición de lanzamiento y tira y lanza. Se tira y no va. El lanzador ilegal, declarado lanzador ilegal regresando a la posición de lanzamiento, ya lanzado, ya sea legal o ilegal. Recordemos que ya sea legal o ilegal, él ya está en el juego. ¿Qué sucede? El lanzador ilegal es expulsado. Entonces, Felipe, en el mismo caso ahorita, Felipe, que fue un lanzador ilegal por exceder el límite de conferencias defensivas, vuelve a lanzar. Ojo, el árbitro debe hacer un arbitraje proactivo o preventivo de que eso no suceda. Pero si el manager quiere hacerlo, se deja hacerlo. Sin embargo, se le advierte de que no puede. Eso es como para arbitraje preventivo para que no ocurran estos problemas. Ahora bien, el lanzador ilegal vuelve y lanza. Si el lanzador ilegal es descubierto antes del siguiente lanzamiento, el manager del equipo ofensivo tiene la opción D. Es decir, el lanzador ilegal lanzó, había corredor en tercera, la misma jugada, fly al center, y el corredor de tercera anotó por prisa y corre. Ese lanzador, en ese momento, es descubierto. Ahí hay una jugada de opción. Pero, pongamos este caso. Viene ahora el siguiente bateador y le hace un lanzamiento. Y es descubierto. Ahí sí no hay una jugada de opción porque ya esa jugada pasó, por decirlo así. Ahora las opciones, ¿cuáles son? 1, tomar el resultado de la jugada. O 2, anular la jugada. Que el bateador regrese y asuma la cuenta de bolas y strike que tenía antes del descubrimiento del lanzador ilegal. Y cada corredor regresando a la base sostenida al momento del lanzamiento. Ahora la pregunta es, de nuevo, ¿es una jugada de acción o una jugada de apelación? Si el árbitro ya sabe que es un jugador ilegal, ¿debe esperar una apelación o debe tomar acción? Yo quisiera hacer un aporte por lo que estuve revisando de la regla. Sí. Hay diferentes situaciones. Una es un jugador ilegal. Como tal, ya está estipulado que es un jugador ilegal. La letra B. En la regla 3.28, que es la de sustituto ilegal, / jugador ilegal, dice que es una jugada de apelación. Y en la regla 4.8, que es la del lanzador ilegal, dice que es expulsado. Entonces, hay que aplicar dos reglas en este caso, según yo entendí. Primero, debe ser una jugada de apelación, según la regla 3.28. Y 2, el efecto es diferente, porque en la 3.28 el sustituto o el jugador ilegal es declarado inelegible, pero al ser un lanzador ilegal,
el efecto es diferente, ya aplica el efecto de la 4.8, que es que el lanzador debe ser declarado expulsado, debe ser expulsado. Entonces, resumo. 1. Debe ser una jugada de apelación, según la regla 3.28, por ser un jugador ilegal. Pero el efecto es diferente. En vez de ser inelegible, es expulsado del juego. Esa es mi opinión. Ok, muchas gracias, Felipe. ¿Quién más tiene otra opinión? En cuanto, ¿están de acuerdo que es una jugada de apelación o no? ¿Quién dice algo? Luis Miguel, lo que pasa es que aquí está el caso de lo que siempre hablamos, pues si ya o sea, ya yo antes de que saliera el jugador, se lo expuse al manager y él hizo el caso omiso. Yo como árbitro lo vería como una falta de respeto a mi autoridad allí, pero si tengo que aplicar la regla, tengo que, o sea, esperar la apelación del equipo contrario. Ok. Ok, entonces tenemos esta situación. Ambos han dicho de que es una jugada de apelación y efectivamente lo es. ¿Por qué lo es? Un lanzador ilegal es considerado un jugador ilegal porque él no tiene derecho a esa posición. Un jugador ilegal es una jugada de apelación. El efecto de sustituto ilegal no cabe aquí porque ya tenemos un efecto de que es expulsado. Entonces, como dijo Felipe, resumidas cuentas, 1, tengo que esperar. 1, una apelación. 2, si es descubierto, el lanzador es expulsado. 3, si ese descubrimiento, o por decirlo así, o esa apelación, es hecha antes del siguiente lanzamiento a otro bateador, el manager tiene la opción de, ya vimos, tomar el resultado de la jugada, haciendo anular la jugada, que el bateador regrese con la cuenta de bolas y strike que tenía, y los corredores son regresados a la base que tenían en el momento del lanzamiento. Preguntas. Preguntas sobre lanzador ilegal, guante ilegal o jugadas de opción. Quiero... Miguel, qué pena, es que me tuve que perder en este momentico, no escuché bien entonces cuál fue la decisión. Primero, debe ser una jugada de apelación, pero también se da la jugada de opción. ¿Es correcto? Sí. ¿Quedamos así? Sí, así mismo es. Ok, Una jugada de gracias. apelación, es el lanzador es expulsado. Si es descubierto antes del lanzamiento al siguiente bateador, es una jugada de opción en donde el manager toma el resultado o hace que el bateador regrese con la cuenta de bolas y strike que tenía y los corredores regresen a la base que obtuvieron o la base que tenían legalmente antes del descubrimiento. Perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Entonces, resumiendo, quiero aclarar estas 5 jugadas de opción. Son 5 jugadas de opción. Obstrucción del receptor es una jugada de opción para el manager, ¿cierto? No es una jugada de apelación. Si ocurre la obstrucción, el árbitro debe cantar la obstrucción del receptor. Pues recordemos que es una bola muerta demorada y hay jugadas, hay partes en el juego en donde es una jugada de opción y no. Recordemos que en una obstrucción del receptor, si todos los jugadores alcanzaron al menos una base, todos los corredores alcanzaron al menos una base de la que ya tenían y el bateador corredor llegó quieto a primera base, la obstrucción es cancelada. O sea, como si no hubiese pasado esa obstrucción. Uso de un guante ilegal no es una jugada de apelación, es una jugada de acción del árbitro si el árbitro la ve. Es muy bueno el comentario de Luis Perdomo cuando decía, bueno, hay árbitros que son malintencionados. Sí, sucede. Lo que hay que es hacer que los árbitros tengan ese término ético, tengan esa parcialidad, que eso es lo que significa un árbitro
Eso lo habló Felipe en una exposición que él hizo en ser un árbitro, un paso más allá. La ética es supremamente importante. Una sustitución ilegal es una jugada de opción y es una apelación. Sustitución ilegal, una jugada de opción y una apelación. Pues debe ser apelado. El árbitro no puede tomar acción enseguida. Un lanzamiento ilegal es una jugada de acción del árbitro y es una jugada de opción. Entonces, si ocurre un lanzamiento ilegal, el árbitro va a cantar lanzamiento ilegal, señalando con el brazo izquierdo extendido y el puño cerrado, de que es una bola muerta demorada. Debe esperar a que concluya la jugada. Por lo tanto, es una jugada de acción. Y se le da, si es la posibilidad, la opción al manager. En un lanzamiento ilegal, si los corredores avanzan una base de la que ya tenían y el pateador alcanza primera base, el lanzamiento ilegal es anulado. Y lo último, un lanzador ilegal que regresa al juego y lanza. Eso es una jugada de apelación por ser un jugador ilegal. Es expulsado el lanzador ilegal. Un sustituto legal debe sustituirlo, valga la redundancia. Y si es la posibilidad, una jugada de opción. Pues si ocurrió una jugada de opción, pues se le dan las opciones al manager de tomar el resultado o devolver a los corredores y devolver al bateador con la cuenta de bola extra que tenía. Preguntas, inquietudes, aportes. ¿Tiene preguntas, inquietudes o aportes? Okay. Si no es más, los invito a uno en Instagram, seguir UDA Softball. Simplemente cuando ingresen a Instagram en buscar, le dan UDA Softball, le dan seguir a la página en la cual se está publicando mucho material pedagógico en cuanto a estrategias y toda la información de estas charlas. En Facebook, @ Antioquia, así como está escrito. En Facebook, donde también hemos publicado muchos videos, de los cuales estos están ahí. Y se me olvidó ponerlo también en YouTube, buscar el canal del profesor Richard Stephen Herron, y ahí están todas las grabaciones, todos los conversatorios, webinar que hemos hecho, para que puedan verlo. Ahí escribo el nombre del profesor en el chat, en el cual pueden seguirlo en YouTube. No siendo más, muchas gracias a todos por participar. Voy a mirar la foto de Elio que me desviaste. Miguel, para terminar, recuerden, esta tarde tenemos charla a las 4 de la tarde con el compañero Carlos Martínez, Baseball 5. Entonces, para que se conecten, siempre vamos a estar hasta el momento trabajando por este mismo link. Entonces, esta tarde nos veremos a las 4 de la tarde. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias a todos por la invitación y felicitar nuevamente a Miguel por su excelente trabajo. Mucho gusto.